Pues bueno, la primera pregunta es si nos podrías compartir un poco de tu tra- trayectoria profesional y cómo fue que llegaste a tu posición actual. Ok, va. Mira, voy a empezar así de lo último, de lo actual. Actualmente soy profesora investigadora, pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ok, entonces, ¿cómo llegué? Pues estudié, mi carrera profesional es lingüística aplicada, Sí. énfasis en la práctica del idioma. Después, ahí cuando yo estaba estudiando, fue en mi quinto semestre cuando perdí la vista. Ujú. Y bueno, pues ahí es donde hice un stop en mi carrera. Después regreso cuando ya estaba un poco más recuperada. Termino mi carrera, comienzo maestría en enseñanza superior, énfasis en lengua y literatura. La termino y luego comienzo un doctorado en estudios de la cultura. Mis 3 grados están en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctorado propiamente es orientado a análisis del discurso y cómo prevenir y detectar violencia doméstica a través del habla. Entonces, bueno, pues esa fue mi tesis doctoral, que también tuvo muchas nominaciones, tuvo una mención honorífica, magna cum laude, y bueno, pues sí, fue un trabajo muy reconocido, tanto que lo pudimos canalizar al Instituto Estatal de las Mujeres para capacitar a las trabajadoras y que sepan cómo, pues, detectar, ¿no? esta violencia desde la alternativa del discurso. Más o menos así es como fue mi trayectoria. Desde que yo estaba estudiando mi carrera, hice servicio social y prácticas en la preparatoria número 3 de la UANL, específicamente en el CADI, en el Centro de Autoaprendizaje del Idioma Inglés. Entonces, pues obviamente por mi perfil, ¿va? Entonces estaba en el CADI cuando de repente llegaban un grupo de 3 jovencitos con discapacidad auditiva y se ponían a trabajar en el CADI. Entonces, yo percibía que trabajaban, o sea, vaya, que usaban LSM, lengua de señas, y me llamaba mucho la atención porque yo había aprendido lengua de señas de una forma muy inusual. Cuando yo pierdo la vista, mis papás me llevan a la Escuela Normal de Especialidades a aprender braille. Como yo estaba muy renuente, en lugar de braille entré a las clases de lengua de señas. Entonces me gradué de lengua de señas y bueno, aprendí el SM. Entonces esto es importante porque si bien, o sea, al principio mis papás creían que, bueno, que en realidad eso no me iba a servir, yo creo que me sirvió más de lo que esperaba porque me pudo permitir acercarme a estos chicos y usar lo que yo había aprendido, mi lengua de señas, para preguntarles si tenían alguna duda, si les podía ayudar, etcétera. Y así poco a poco fui ayudándoles con la materia de inglés, de química, y luego ya me quedé con español y sociales. Y bueno, pues el director de la preparatoria me vio que podía comunicarme con ellos y bueno, pues me pidió me quedara a trabajar en la preparatoria 3 abriendo un área exclusiva para atención a personas con discapacidad. Entonces, estuvo muy padre porque a partir de ahí es como se marca, ¿no? Este hito de la atención a las personas con discapacidad. La prepa 3 ya lo tenía, pero este director, bueno, pues fue el que hizo un aula especial, le puso tutores especiales, no estaba todo súper bien. Y bueno, pues a la par de mi trabajo, yo estudié maestría, el doctorado y todo eso. Y ya cuando termino mi doctorado, como era un PNPC con ACID, o sea, un programa de calidad, entonces pues justamente tiene todo el perfil para convertirte en investigador. Te van dejando todo administrado, todo alineado
para que pues pueda ser investigador. Entonces, bueno, pues yo me topo con otro problema. Resulta que yo no puedo ser SNI y trabajar en una prepa, ¿va? Porque el SNI te demanda muchas cosas que solo puedes trabajar a un nivel universidad. Entonces, bueno, es que comienzo a gestionar mi cambio y es como llego a FIME. Y en FIME, bueno, pues sigo bajo la misma línea. Actualmente soy la coordinadora de estrategias inclusivas. Somos una coordinación, la Coordinación General de Inclusión, bueno, pues atiende jovencitos con diversas discapacidades. En FIME tenemos predominio Asperger, pero también tenemos jóvenes con discapacidad auditiva, visual y motriz. Entonces, bueno, pues me quedo en esa parte, pero un poquito más delimitada, no propiamente dando el seguimiento administrativo a los chicos, sino buscando estrategias. Por eso mi coordinación se llama estrategia. Y dentro de las estrategias inclusivas que existen, pues es obviamente el adecuar todo, desde el contenido, el material. Si la infraestructura no se puede adecuar, ¿qué adecuaciones le puedes dar al estudiante para que pueda transitar con movilidad? Entonces, bueno, es que surgen estos proyectos de la tabla periódica. Tengo también bueno, además del bastón y todo, tengo célula animal y vegetal, que también tiene una programación muy interesante con Python. Y tengo, ¿qué más? Los componentes de mecatrónica, porque, bueno, pues también tengo chicos con discapacidad auditiva. Entonces hicimos un cajón donde vienen los componentes táctiles y a la vez pues se escucha, se ve, se toca. Entonces es un proyecto que está como multifuncional, ¿no? Y justamente esa es la orientación de mis proyectos. Es lo que me gusta trabajar, o sea, hacer un proyecto no orientado únicamente a una discapacidad en particular, sino a que sea multifuncional, que eventualmente pues ese proyecto te pueda servir para cualquier persona, independientemente si tiene o no discapacidad, porque de lo contrario estarías delimitando mucho el proyecto. Entonces, bueno, eso es un poco sobre mi trayectoria, cómo comencé, cómo es que llegué aquí, etc. Sí, muchas gracias, estuvo demasiado interesante. Y durante tus estudios, perdiste la vista en quinto semestre de carrera, ¿verdad? Ay, no. Bueno, pues ¿cuáles, a partir de eso, cuáles materias más difíciles para ti y por qué? Y pues, ¿crees que estas dificultades se podrían haber sido debido a que no se facilitaba algún medio adecuado para comunicar el material visto? Perdón, no escuché muy bien la pregunta porque perdón, sí, se me cortó un poquito. Me quedé en las materias que son más difíciles, las de mi carrera. Sí, de tu carrera, maestría, doctorado, ¿qué fue lo más difícil para ti? ¿Qué retos y por qué? Y pues si crees que estas dificultades se podrían haber sido debido a que no se facilitaba algún medio adecuado. Va. Fíjate que el contenido como tal no me fue difícil porque no sé si sea el perfil de la facultad o el perfil de los profesores, pero la verdad siempre tuve profesores muy inclusivos. Me tocó estudiar cuando el tema de la inclusión no estaba muy desarrollado, no había áreas específicas para la atención, pero tuve profesores que buscaban el cómo sí, o sea, de repente unos invertían un poquito más de tiempo, se quedaban conmigo explicándome sobre lo que habíamos visto en clase. Recuerdo que mi profesor de fonética, él solito compró una grabadora con un cassette así chiquitito y me grababa todas las sesiones, o sea, él se ponía la grabadora y daba la sesión, o sea, yo estaba dentro del salón escuchando y al final él se quitaba la grabadora, me daba el cassette
y ya estaba él poniendo otro. Todo eso lo hacía él con sus recursos. Entonces, así como él, tuve muchos profesores extremadamente inclusivos. Entonces, el tema no fue las materias. Yo creo que el tema fue la cuestión administrativa, que todavía no estaba como muy preparada. Cuando entro a doctorado es cuando se marca más este problema, porque mi primer obstáculo fue el examen de admisión. Se pone un examen para que, bueno, pues puedas ingresar al doctorado. Entonces, la escuela consideró que el ajuste razonable que pudiera haber en ese momento es ponerme a una jovencita de servicio social a dictarme el examen. Que esto es un grave error, porque no se puede poner a cualquier persona. Esa persona debe de tener conocimientos sobre descripción, sobre narración, sobre ser muy específica, etcétera. Entonces la niña no me describía las gráficas, las imágenes, o sea, de repente me decía, hay una gráfica que tiene líneas, y hay una que tiene puntitos, y hay una que tiene barritas, y pues sí, pero ¿y cómo me describes el contenido, no? No se diga en la parte, porque el examen de admisión pues tiene varias áreas, entre, bueno, el contenido, español, matemáticas, etcétera, y bueno, pues había un área de inglés. A Ajá. eso, vale, que la niña no sabía inglés, entonces ya se imaginarán el desorden tan grande que hubo ahí, porque no, o sea, lo intentó leer a como pudo, y obviamente hizo lo que pudo, hizo su esfuerzo, pero no fue lo correcto. Cabe precisar que pues obviamente no acredité el examen en esa primera ocasión, pero bueno, pues lo que hice fue ir a hablar directamente a la facultad y al centro de evaluaciones. O sea, yo me comuniqué directamente a Ceneval y les expliqué que esto que hicieron no estuvo correcto. Entonces, ya se acercaron conmigo, me preguntaron, ok, ¿cómo pudiera ser la forma adecuada en la que tú puedes aprender? Y yo le dije, tengo un lector de pantalla en mi computadora, puede ser ahí, podemos poner el lector de pantalla en la computadora que ustedes me indiquen, pero sí es importante que tengamos un lector de pantalla. Entonces, bueno, pues mi segunda oportunidad fue justamente en las oficinas de Ceneval, y una persona se sentó a mi lado, me pusieron el examen en mi computadora, yo lo pude responder y solamente dictaba, porque obviamente el trámite administrativo seguía siendo el mismo, tenía que llenar una hojita de alvéolos. Entonces, bueno, pues ella ya me estaba ayudando prácticamente a llenarla, pero yo leía la pregunta y decía, a ver, esta es la 1 es la A, la 2 es la B, y así me iba, ¿no? Y entonces la diferencia pues sí fue abismal, porque obtuve, a diferencia de ese primer intento, pues obtuve la calificación más alta en ese examen. Entonces sí es un ejemplo de que a veces, bueno, con esta historia la verdad es que sí pasan muchos, o tiene muchas moralejas. El primero, que no siempre el ayudar o la forma en la que nosotros concibimos como ayudar es la correcta. Segundo, que siempre hay que acercarse y preguntarle a las personas cómo te puedo ayudar, cómo es que trabajas, qué conoces, porque aún dentro del perfil de discapacidad visual hay muchas variantes. Yo, por ejemplo, no sé braille. Habrá personas que lo sepan, yo no. Yo me fui por el área de lectores de pantalla y soy muchísimo más tecnológica que cargar una máquina Perkins, una regleta, un punzón. O sea, yo tengo una idea diferente. Entonces, sí es muy importante hacer lo que hizo Ceneval, ¿no? O sea, acercarse y decir, a ver, ¿cómo te puedo ayudar? Y después, otra moraleja creo que fue que Ceneval, yo recuerdo que esa persona se sentó ahí al lado para tomar nota de cómo es que yo estaba usando mi lector, etcétera. Y hoy en día Ceneval tiene exámenes online. Entonces, el aprender también, el sentarte al lado de la persona, observar cómo trabaja, observar todo, ¿no? Porque incluso ellos veían de que, le estás picando la letra H para moverte de salto en salto, ¿por qué? Y ya les explicaba, ok, es para los encabezados o algo por el estilo, ¿no? Entonces,
poner atención especial en la forma en la que las personas trabajan es también muy, muy útil. Pero yo creo que esa fue la más difícil, lo del examen. Sí. De ahí en adelante otra vez, bien, todo bien. Sí, qué bueno. No, felicidades por tu puntaje tan alto y pues qué bueno que te dieron la oportunidad de hacerlo otra vez y pues que aprendieron de eso y pues ya está mejor para las demás personas. Como coordinadora, ¿qué programas para integrar a los alumnos con discapacidad se llevan a cabo? ¿Existe algún tipo de sistema o materiales o estructura dentro del campus para asegurar su crecimiento y desarrollo? Okay. Sí, mira, de hecho, el programa de inclusión es un programa que, bueno, se desarrolla dentro de la subdirección a la que yo pertenezco. Este programa de inclusión es muy amplio, tiene varios coordinadores, entre los que estoy yo. Hay una psicóloga que es la que les da la entrevista inicial. Ella evalúa, detecta un poco las áreas de oportunidad y junto con la coordinadora de inclusión pues elaboran un oficio, una cartita que se les entrega a todos los profesores con los que el estudiante va a convivir durante el semestre. Esta carta contiene recomendaciones generales sobre cómo atender a ese estudiante con esa discapacidad, atiende una serie de sugerencias y bueno, pues es como una especie de primeros auxilios, ¿no? Tenemos la otra coordinación que es la encargada de dar el seguimiento administrativo. Obviamente, pues por su condición de repente o no escuchan o no lo ven o no, hay algo que no les queda claro, pero hay una coordinadora específica para dar ese seguimiento administrativo desde el proceso de inscripción hasta el proceso de egreso. Entonces, es un área, la coordinación general de inclusión es un área en donde trabajamos muchas personas y cada una un poquito delimitada. Y bueno, y en lo que a mí compete es la parte de las estrategias, ¿va? Y bueno, dentro de las estrategias, además de todo esto que te comento, de este seguimiento que se les va dando desde el día cero, desde el día un poquito antes de su inicio, porque nosotros adecuamos desde el examen de admisión, desde ahí entramos nosotros a atender. Y desde ahí en adelante ya nos encargamos de todo eso. En lo particular, usualmente abro convocatorias para desarrollar algún tipo de proyecto y bueno, pues tenemos un grupo específico donde están todos los jovencitos con discapacidad. Más que todo es un grupo informativo, un grupo de Teams. Ahí les ponemos información importante y bueno, pues yo lo que hago es sumarlos a este proyecto en primera instancia. En segunda instancia, procuramos darles cursos, talleres, etcétera, un poquito más dirigidos a sobrellevar la discapacidad, a cómo atenderla, a cómo trabajar en equipo, la comunicación efectiva, porque esto es fundamental. Ellos, al final de cuentas, son los que están frente al profesor. Entonces, el cómo dirigirse al profesor, cómo decirle, oye, ¿me puedes ayudar de esta manera? O necesito esto, necesito lo otro, etcétera. Elaboramos con ellos también el reglamento, un código de conducta efectivo y bueno, pues la verdad ese es el seguimiento que les damos como a través de cursos, talleres, programas, proyectos y en lo particular hablo de mi coordinación, ¿va? Por supuesto que la parte administrativa tiene reuniones periódicas para revisar el avance, revisar las dificultades, entre otras cosas. Sí. ¿Y actualmente consideras que existen algunas barreras que limiten el aprendizaje al ser incluidos en el aula como personas normovisuales? Para estudiantes con ceguera. O sea, al ser en un aula de normovisuales y que integren a una persona. Ok. Pues yo creo que sí, pero lamentablemente no tiene mucho que ver la facultad o la escuela como tal. O sea,
Las dependencias hacen lo propio, ¿va? Con aceptar, pero sí tiene mucho que ver esto desde el nivel federal porque hay recursos que no se bajan adecuadamente o que no llegan a las dependencias para poder tener un aula totalmente adaptada. Por supuesto que barreras siempre va a haber porque si existen barreras en personas normovisuales, imagínate en una variedad tan grande como lo es la discapacidad. Simplemente te ponía un ejemplo, yo no sé braille, pero llegará un chico que sepa braille y que no sepa usar un lector de pantalla. Entonces, la barrera en sí ya no es institucional. A veces las barreras suelen ser también propias o personales, depende al nivel de competencia que tengamos. Habrá personas que también me ha tocado, tengo estudiantes con discapacidad auditiva que, bueno, pues ellos, algunos están oralizados, otros saben lengua de señas, otros son bilingües, que significa que usan las dos cosas. Entonces, son barreras que también pues la educación inclusiva trae, que no llega a ver como un lineamiento, una orientación, entonces pues cada profesor enseña como puede, ¿va? La única que yo considero, desde mi perspectiva, considero que está un poco más organizada dentro de todas las discapacidades es la auditiva, porque hoy en día los estatutos internacionales marcan que una persona con discapacidad auditiva debe de ser bilingüe, ¿va? ¿Qué es esto? Que sepa lengua de señas y que esté oralizado a la vez. Oralizado significa que te lee los labios y puede entablar una conversación normal contigo. Pero obviamente es difícil porque, bueno, ahí tiene una historia muy bonita que luego con gusto se las puedo compartir, pero a grandes rasgos hay una historia muy interesante porque había muchas posturas. Unos decían, no, es que las personas con discapacidad auditiva tienen que usar lengua de señas porque esa es su configuración. ¿Por qué los vas a obligar a hablar si no pueden? Pero después surgieron teorías que decían, es que sí pueden hablar. Y bueno, después eso fue mucho debate de que si, ¿cuál se usaba primero? ¿La lengua de señas o la oralización? Entonces, como nunca se pusieron de acuerdo, cada quien enseñó lo que quiso y por eso existen los diversos perfiles. Pero llegó un momento en el que hubo un consenso y dice, ¿sabes qué? De los dos. Es necesario saber los dos. Y yo creo que en el tema de la discapacidad visual aún no se pone esto de acuerdo porque seguimos en lo mismo. O sea, o te enseñan braille o te enseñan lectores de pantalla y no hay ese bilingüismo, por así decir, como lo hubo en la discapacidad auditiva. Entonces, creo que en sí las barreras van en torno a la inclusión. Yo creo que la inclusión es la primera que debe de ponerse de acuerdo en qué hacer, qué línea tomar, qué aspecto tomar, etcétera. Yo, por ejemplo, igual no sé si hago lo correcto, pero yo, por ejemplo, con mis estudiantes promuevo el uso de lectores de pantalla, porque para mí es funcional, yo le he encontrado muchas ventajas y casi nada de desventajas. En cambio, el braille para mí tiene muchas desventajas, pero habrá personas que dicen que es necesario que lo sepan para que sepan leer, que sepan escribir, que tengan contexto, gramática, o sea, hay pros y contras, ¿va? En mi caso, yo no lo he encontrado útil y vaya que he trabajado dentro y fuera del país, he estado en muchos lados y me desempeño muy bien con tecnología asistida. Pero bueno, pues son posturas, es lo que te comento. Por lo pronto no hay una línea definida en cuanto a la orientación que debe de tener la discapacidad visual y creo que ahí es donde todavía están las fallas. Y si tú te fijas, todas esas fallas se arrastran hasta el sistema educativo. Entonces, si analizamos, no es problema de las escuelas. Yo creo que es un poquito más atrás. Es problema de la educación inicial en que, o sea, delimitar muy bien qué tipo de información se va a dar y que obviamente sea una información correcta. A lo mejor muchos dirán, es que braille, porque no tenemos computadoras. Bueno, pero hay que buscar la manera de orientar porque hoy en día todo se mueve por tecnología, entonces tampoco podemos quedarnos con algo tan básico como el braille, ¿va? Sí, claro. Y bueno, hablando ya un poco más de tus proyectos,
¿nos podrías compartir algunos otros, aparte de los que mencionaba el artículo, como la tabla periódica y el sensor? No sé si hayas creado algún otro proyecto. Y si sí, pues cómo fueron desarrollados. Va. Todos mis proyectos surgen de la siguiente manera. Nosotros, bueno, pues usualmente si no hay un proyecto en cual trabajar en conjunto, analizamos, o sea, hacemos un estudio, un análisis de necesidades, tanto de nuestra facultad, es como primero nuestras primeras opciones, y si no, a nivel social. Analizamos qué problemas o qué problemáticas hay y en función de eso planteamos el desarrollo de un proyecto. Acto seguido, abrimos convocatoria para abrir un equipo de trabajo porque sin duda se requiere equipo, se requiere personas con diferentes habilidades, con diferentes capacidades. Entonces, abrimos ese equipo de trabajo y cuando lo tenemos constituido es que hacemos reuniones de trabajo, presentamos los proyectos, etc. Hasta ahorita no hemos tenido, bueno, esos fueron nuestros inicios, pero hoy en día hay muchas asociaciones civiles, facultades, sí, incluso por ejemplo el TEC de Monterrey se ha acercado con nosotros de repente para plantearnos un trabajo en equipo o bien desarrollar un proyecto y que nosotros podamos donárselo. Ahorita, por ejemplo, te pongo algunos casos. Nos contactaron de Coahuila, hay 2 asociaciones civiles, pero bueno, esto fue, no se conocen, ¿va? Estas asociaciones, son asociaciones distintas, pero tuvimos un momento en donde se contactaron y nos pidieron desarrollar una aplicación móvil que fungiera como alerta de género. Esto debido a que, bueno, uno de mis primeros proyectos fue sacar una aplicación alerta de género con geolocalizador. Entonces, se podría decir que fui pionera en esto porque tenemos ese trabajo desde el 2018-2019, por ahí un poquito, por esas fechas. Entonces, un poco después, bueno, desarrollamos una aplicación obviamente sencilla, poco después fue mejorada y mejorada. Y ya nuestra última versión pues tiene un chat directo con la asociación, tiene información teórica y tiene pues la geolocalización inmediata, ¿va? Después de que recibe la alerta. Esa es mi aplicación que se llama More Life. Sacamos otra que se llama Tena y SEA. Las 3 son de lo mismo. Después de eso, desarrollamos Inclusive Table, que es una aplicación también. Todas están en la Play Store de Google, porque hemos encontrado más funcionalidad ahí. Tenemos también otro convenio con la Universidad de Oaxaca, ¿cómo se llama? De la Sierra, la Universidad de la Sierra Sur de Oaxaca. Y este convenio se suscitó tras el terremoto muy fuerte que hubo, que híjole, devastó la zona sur de México, ¿no? Que fueron como 4 estados de la República involucrados: Ciudad de México, Oaxaca, no recuerdo los otros, Quintana Roo, y no recuerdo los otros. Pero fueron como 4 estados involucrados y que estuvo el terremoto muy, muy fuerte, que incluso usaron perros de asistencia, ¿no? Para rescatar. Y bueno, a raíz de ese terremoto es que, bueno, nos contactaron para pensar en algo de cómo podemos ayudar, cómo podemos contribuir para justamente hacer algo que pudiera ayudar a las personas a hacer en caso de un siniestro. Entonces desarrollamos un videojuego y un juego en 3, es en 3D y en 4D. Usamos este videojuego para crear conciencia, ¿va? A través del videojuego tú tienes varios escenarios en los que pues puedes buscar rutas de acceso, qué hacer, que no sé si usas el elevador y no. Y lo padre de este videojuego, aunque suene muy crudo, es que en el videojuego puedes perder vidas sin ningún problema, pero lo interesante es que las pierdas en el videojuego y no las pierdas en la vida real, ¿va? Entonces, bueno, sí,
Sí, también tuvo mucho impacto. Esas son las aplicaciones móviles que tengo como tal, pero también tenemos proyectos físicos que también nos han pedido. Por ejemplo, la célula animal y vegetal es un proyecto que también es audioparlante y bueno, es táctil y ese nos lo pidieron para una escuela de personas con discapacidad auditiva, perdón, visual. ¿Y qué más tengo? Bueno, ya a título personal tengo material ya más orientado a las materias de mis estudiantes, que es la de los componentes de mecatrónica, es la tabla periódica, porque en primer semestre llevamos química. Y ¿qué otro tengo? La tabla, los componentes, bueno, los bastones con sensores y pues en eso vamos. Ujú. Ok, y sobre la tabla periódica, ¿qué fue lo que te llevó a realizar este proyecto? ¿Qué te inspiró y qué dificultades tuviste en el proceso? Ujú. Am, a mí bueno, a título personal me gusta mucho la química. Yo creo que el amor que tuve por la química fue desde que yo estaba en preparatoria. Tuve unas maestras increíbles que me llevaban al laboratorio y hacíamos experimentos y la verdad yo amo la química, la disfruto. Me tocó participar en las Olimpiadas de Química, quedé en cuarto lugar nacional, entonces amo la química. De ahí creo que vas parte, ¿sí? El por qué desarrollar un proyecto de química siendo lingüista y trabajando en Facultad de Ingeniería, ¿no? Entonces, tal vez podrían pensar que está muy fuera, pero a mí la química es algo que me gusta, que me apasiona. Entonces, mis primeros bocetos de tabla periódica fueron con mis estudiantes de preparatoria de nivel medio superior. Este grupo de chicos que les comentaba al inicio de la entrevista que se formó justamente cuando crearon en la preparatoria 3 el área de discapacidad, de necesidades educativas especiales, lo llamaban, ¿va? Entonces, en esa área, pues se les daba todas las materias y hay la materia de química y está la materia de química básica, de hecho, en donde justamente en el programa educativo viene trazado revisar qué es un elemento, qué es una molécula, qué son las sustancias, cómo es la tabla periódica, los elementos, la configuración, entre otras cosas. Entonces, ahí fueron mis primeros bocetos de la tabla periódica. Siempre he buscado el cómo ajustar, ¿no? Cómo poder ajustarle a los estudiantes con material ya sea visual, auditivo, táctil, etcétera. Entonces, en esta ocasión, mi primer boceto era literal una tabla, o sea, era en madera con resaques y que tenía toda la estructura de la tabla como tal, o sea, para que ellos pudieran sentir cómo son los grupos, los periodos, etcétera. Y bueno, poco a poco esa tabla se le fueron incorporando texturas, etcétera. Y ya cuando llegué a FIME, a la Facultad de Ingeniería, bueno, pues creamos este proyecto un poco más ambicioso en donde ya le metimos programación y pues la tabla es audioparlante. Justamente usamos impresoras 3D para armar los grupos, periodos, etcétera. Y bueno, en los botones tiene el braille como tal y al presionarlo pues habla información detallada sobre el elemento, ¿sí? Esta tabla por el momento está ya en proceso de patente, ya se registró y está ya en patente. Y la verdad, pues sí, fue un proyecto un poco ambicioso porque hacer vaya, que 135 cables se unieran fue un caos. Entonces, eh, pero bueno, creo que lo logramos y porque necesitábamos un cable para cada elemento. Entonces, imagínate el componente interno, cuando abres la tabla está lleno de cables. Entonces, pues sí, documentar todo, tener saber de qué cable es cada cosa, sí fue un proyecto difícil, pero bueno, es que lo pudimos lograr. Yo creo que lo difícil fue eso, justamente el armado, el ensamblado, es donde nos hemos visto con detalles. Yo ahora
que ya esta tabla ya está en proceso, buscaría tal vez mejorarla, porque sí, aún me encuentro algunas áreas de oportunidad. Siento que la puedo hacer más funcional, que la puedo hacer más ligera, tal vez. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo te costó hacer? O sea, ¿cuánto tiempo te tomó hacer este proyecto y pues qué descubrimientos tuviste a lo largo? Va. Cada proyecto sí toma tiempo. Las aplicaciones móviles son más sencillas, salen en 6 meses. Pero un proyecto como este sí toma años. La tabla periódica me costó, yo creo que fácil, como 3 años desarrollarla, ¿va? Porque obviamente es no solo comenzar a hacerla, sino hay que, para ahorrarte mucho tiempo, dinero y esfuerzo, es necesario hacer una evaluación previa, el diseñar previamente, o sea, considerar hacer todos los diseños con los programas, con CAD, con Solid, etcétera. Entonces, diseñar todo y tener ahí desde las medidas y demás, y ya que estemos súper seguros, hacer una impresión nada más, no aventarte a hacer toda la impresión, sino una pieza, verificarla si le cabe al push button, si es funcional, si no quedó con algún piquito que pueda lastimar. O sea, son un montón de cosas que hay que considerar. Y luego, pues, si nos topamos al principio muchos detalles, que el braille salía como con picos, entonces pues sí llegaba a lastimar. Entonces, volver a hacer el diseño, buscar otra forma de solucionar eso, y luego imprimir otra pieza, ver que funcione muy bien. Ya que la probamos, pues ahora imprimes 2, 3 y así nos vamos poco a poco para ir checando que efectivamente funcionen. De lo contrario, imagínate que ya vas casi a terminar y encuentras que no son las piezas adecuadas. Entonces, pues sí, esta cautela nos toma un poco de tiempo. O sea, depende mucho del proyecto. Eso sí, depende mucho. Hay proyectos que salen muy rápido, en 1 mes, 2 meses, y hay otros proyectos que sí toman tiempo, definitivamente. Pero eso ya depende, tiene mucho que ver del impacto que quieras tener, del proyecto como tal, y por supuesto los recursos, porque de repente, pues si no hay recursos, entonces aquí tenemos que hacer una pausa en el camino y buscar los recursos. Por ejemplo, en mi caso, de repente se agotan los recursos, entonces tengo que buscar la manera de bajar recursos del CONACYT, aplicar a convocatorias, y obviamente esto no te garantiza que te los den. Tienes que presentar mucha documentación y aplicar a la convocatoria, te evalúan, y de aquí a que todo eso suceda pasan años para que te den los recursos. Entonces, esa es una opción. Otra, moverte con fundaciones, hacer aliados, o sea, buscar una escuela que sí tenga recursos y bueno, trabajar con ella. O de plano ya, si necesitamos algo inmediato, pues buscar la manera de hacer un evento para recaudar fondos. Y bueno, pues son todos esos detalles que hay que considerar. O sea, no solo es como que el diseño, el desarrollo, sino también con qué recursos se cuenta. Uh-huh. Sí, claro. Y pues ya, o sea, finalizando el proyecto, ¿qué te hubiera gustado hacer diferente y qué te hubiera gustado saber cuando apenas ibas iniciando el proceso? El proceso de la tabla. ¿O de qué? Sí, de la tabla periódica. Ok. ¿Qué me hubiera gustado saber? Bueno, me hubiera gustado que la verdad tener una orientación, tal vez como esta, que una persona experta se sentara conmigo y me dijera, oye, esto es muy ambicioso, o que me dijera de plano, Eli, te va a tomar 3 años, porque de ser así lo hubiera reconsiderado tal vez. La verdad fue una iniciativa propia, con el apoyo de mi hermano. Mi hermano es ingeniero, entonces, bueno, pues es sin duda el que se lleva la mayor parte del trabajo. Entonces, al principio fue trabajar y hacíamos mucha prueba, error, y de repente perdíamos mucho tiempo, mucho dinero, porque no sabíamos que había que administrar los recursos de
del material, por ejemplo, del PLA o cosas por el estilo. Entonces son cosas que vas aprendiendo en el proceso a prueba y error. Hoy lo conozco, hoy lo sé, hoy lo puedo sugerir, lo puedo orientar, pero sí me hubiera gustado tener esa orientación. La verdad, creo que tal vez me faltó como acercarme a ingenieros que tuvieran mucha experiencia en este armado, pero la verdad, como te decía, el tema de la inclusión era como muy escaso, no había muchas personas que trabajaran este tipo de cosas, entonces, bueno, siento que eso fue lo que me faltó. ¿Qué me gustaría o qué me gustaría seguir? Pues obviamente mejorando, porque creo que siempre se puede mejorar y siempre podemos hacer versiones más, más sencillas, ¿va? Sin que sean tan pesadas. Bueno, la tabla no es pesada, la verdad, es fácil, pero es bromosa. Entonces, creo que podemos mejorar muchos aspectos. Entonces, con eso me quedo también. Y bueno, pues que me gusta, la verdad me gusta mucho mi trabajo, me gusta trabajar en equipo. Entonces, pues también me quedo con esto de que pues justamente buscar hacer sinergia, seguir contribuyendo y pues mejorar lo ya existente también. Ok. Y para este proyecto de la tabla periódica, aparte de tu hermano, colaboraste con algún otro equipo y o sea, que tuviera ciertas habilidades o disciplinas que fueran necesarias para realizar esto? Los primeros bocetos de la tabla, acuérdate que la tabla trae una historia, empezó siendo un boceto de madera. Ahí fue muy sencillo porque yo fui a una carpintería, pedí que la cortaran de esa manera y listo, ¿va? Pero no hubo como más intervención. Un poco después, bueno, pues volví a ir con otro carpintero para que le hiciera resaques y demás. Entonces, esos son mis primeros bocetos. Ahí no hubo como mucho trabajo en equipo más que contratar el servicio ¿va? Cuando metimos programación, pues obviamente sí, fue mi hermano y tenemos un equipo de estudiantes. La verdad, no se sumó más profesores. En fin, hay demasiados proyectos, entonces nosotros abrimos convocatorias y pues se pueden unir profesores y estudiantes. En este caso no se unieron profesores, pero sí se unieron muchos estudiantes y con ellos son los que trabajamos este proyecto. Se me había olvidado comentarte que otro proyecto en donde sí se sumó mucha gente fue una prótesis de brazo mioeléctrico que diseñamos también y que se donó a un paciente amputado. Entonces, ese proyecto, la verdad, cuando lo abrimos, sí sumó bastante gente. Hubo muchos interesados para desarrollar la prótesis y sí estuvo muy interesante, porque al final de cuentas pudimos sacar una prótesis para un jovencito que debido a un accidente perdió ambos brazos y un ojo. Entonces estamos trabajando, ya se le entregó la prótesis de brazo izquierdo y vamos a trabajar con la de derecho. Y bueno, esos proyectos sí llamaron mucho la atención. El de la tabla, como te digo, fue nada más mi hermano y yo y nuestros grupos de estudiantes. Ajá. Ok. Y pues a nosotros que queremos hacer algo similar, ¿qué nos recomendarías? Además de tener en cuenta nuestros recursos. Ajá. Primero, conocer, o sea, delimitar muy bien el proyecto. ¿Quieres hacer una tabla periódica o qué material quieren hacer? Aún no tenemos definido eso, nos queremos enfocar en una materia. Todavía no sabemos si ciencias, matemáticas o geografía, pero está entre esas. Y pues buscar como un área. Como hacer algo específico. Sí, un área, o sea, que podamos como que atacar y crear un producto que los ayude. Va. Sí, definitivamente es delimitar muy bien el proyecto y el problema. El problema se delimita
conociendo a tu población, ¿va? ¿A quién va dirigido? Si nosotros nos aventamos a crear un proyecto de ciencias o un proyecto de matemáticas o lo que sea y no sabes, tal vez le puedes, no sé, como te digo, tal vez tú tengas la mejor idea de apoyar y te avientas a crear algo en braille y resulta que tu población no habla braille, perdón, no lee braille. Eso te lo va a hacer muy complejo. Entonces, primero es acercarse a la comunidad, a tu población, objeto de estudio, conocer sus necesidades, o sea, hacer un listado de las necesidades que ellos tienen, un listado de las capacidades y habilidades, ¿va? Con las que cuentan, y en función de eso, bueno, pues desarrollar, porque de lo contrario estarías creando cosas que tú supones que van a ayudar. Pero si lo delimitas, si partes bien desde el inicio, te va a ayudar muchísimo y tu proyecto va a ser sostenible, va a ser funcional. Entonces, lo primero es acercarse, ir a hacer un estudio de casos en donde todo el grupo pida los permisos. No te voy a decir que es fácil, en algunas escuelas no ponen mucho problema, pero hay otras que por el hecho de trabajar con niños tienes que hacer permisos, tienes que hacer oficios. Entonces la parte administrativa también es muy importante para considerarla dentro de tu lesson plan, de tu plan de trabajo, ¿va? Entonces es muy, muy importante porque también los trámites administrativos nos quitan mucho tiempo. Simplemente te pongo un ejemplo, mi tabla Braille entró a patente, está registrándose desde el 2022 y ve qué fecha es, ya tenemos 2 años y sigue en proceso, o sea, nos dicen que los trámites de patentes duran 5 años, entonces pues mi registro oficial me va a llegar dentro de 5 años, entonces considerar todos estos tiempos y trámites administrativos es primordial también en tu plan de trabajo, ¿va? Y mi segunda o consejo sería que una vez que tengas este acercamiento no lo pierdas. Es importante que cada fase que tú avances hagas una retroalimentación. Entonces, a ver, tengo un botón y a ver, tócalo, chécalo, se le entiende, si puse bien el braille, no lo puse bien, qué le cambio, qué le muevo, y tomar nota de los consejos o la retro que me den y entonces mejorarlo. Y de esa manera estás trabajando con una menor escala, estás haciendo una prueba chiquita, no llegas a imprimir todo y pues eso te puede optimizar tus recursos. Y bueno, pues yo creo que eso es lo esencial, o sea, la comunicación constante y directa con tu población objeto de estudio, porque sí, al final de cuentas son ellos los usuarios. Ajá. Y lo que pueden hacer como un objetivo a largo plazo o como un alcance del proyecto es si el chico o chica te dice, oye, pues es que házmelo en braille, va, pues tú le metas braille y le metas algo de visual, material estético, para que no nada más se use por una persona con discapacidad visual, sino que también se pueda usar en un futuro para cualquier otra persona. Entonces eso hace tus proyectos funcionales, que tengas esta facilidad de adaptación, ¿va? O sea, que sea accesible para todos. Eso se conoce como currículum universal. O sea, no nada más le sirve a un sector, sino a todos, ¿va? Sí. Uh-huh. Pues eso es... Ejemplo, si me permites, te pongo un ejemplo básico también. Hace mucho tiempo, por ahí del 2012, me contactaron también de la UDEM a unas chicas que estaban haciendo un proyecto de inclusión en H-E-B, el supermercado. Ellas hicieron unas láminas con braille para poner en cada pasillo y esas láminas, bueno, te indicaban qué hay, ¿no? ¿Qué productos hay en cada pasillo? Pero inicialmente eran unas láminas así de braille nada más. Entonces, cuando me las dieron para revisar, ya mejoramos el producto porque obviamente estaban puestas de un punto en el que pueden crear algún tipo de problema
Y esto es importante, tú siempre debes de basarte también en las normas de seguridad. Hay que buscar las normas ISO para revisar que todos los proyectos, absolutamente todo, todo está alineado. Puede ser la norma ISO o puede ser la IEEE, que te orienta sobre desde cómo construir un equipo que no sea peligroso, que el material que vas a usar no sea tóxico, porque obviamente va a estar en contacto con la piel, etcétera. Entonces, checar eso, checar que los cables, etcétera, estén debidamente etiquetados. Entonces, sí hay varias cosas que puedes rescatar. Entonces, como te digo, este proyecto después lo acomodamos ya un poquito más bonito y además le pusieron un diseño visual para que sea pues accesible para todos. Entonces una persona lo ve, lo toca, lo siente, etcétera. Entonces ya es un producto accesible para todos y tampoco estás como delimitando, estás optimizando el producto, que eso es diferente. Y lo de las normas se me había olvidado comentárselos, pero sí es importante también considerarlo dentro del plan de trabajo. O sea, sí, en resumen, lo que podría resumir de todo eso es como hacer estudios de caso, dirigirte con tu población muestra de estudio, delimitar el proyecto y considerar dentro de tus tiempos la parte administrativa y también las partes legales, la constitución legal de un proyecto, de un desarrollo. Si es un desarrollo de software, considerarlo. Un desarrollo tecnológico hay que considerar porque sí hay normas que rigen. Por ejemplo, no es nada más armar cables así por armarlo. El cable que trae la corriente tiene que estar de color rojo y si no hay cables rojos, entonces etiquetarlo y poner el símbolo de electricidad. Esos son algunos detalles que también hay que considerar dentro del proyecto. Hacer un manual de usuario, un instructivo al final para que tu proyecto, si lo vas a donar, pues que le puedan dar seguimiento, que le puedan dar mantenimiento y que los profesores que van a orientar a tu estudiante pues sepan cómo usarlo. Entonces, también esa parte de la documentación es muy, muy interesante y muy, muy necesaria. Todos tus proyectos deben de estar debidamente documentados. Ya si tú no los quieres patentar, eso es punto y aparte, pero todos los documentos tienen que estar debidamente documentado, fase por fase, con imágenes, con tablas, con gráficas, con porcentajes, con entrevistas. Hacer una documentación exhaustiva de todo el proyecto porque de esa documentación pues te puede ir saliendo todo lo que te comento del instructivo y demás. Ok, muchísimas gracias. Lo tomaremos en cuenta y pues esas ya fueron todas nuestras preguntas.